Vamos a estudiar ahora la función más complicada de todas, que es esta que se llama loadFlights, y lo que hace esta función es cargar la lista de vuelos con los datos que hay en el fichero flights.txt. Recordar que ese fichero contiene los datos de los planes de vuelo. La primera línea es el número de vuelos y luego los datos de cada uno de los vuelos, en este caso 4. Primeros dos datos, el waypoint 1, waypoint 2 y finalmente la velocidad. Bien, esos datos que inicialmente están en el fichero se tienen que guardar en la lista para que luego el programa pueda hacer las operaciones de mover todos los vuelos de la lista, enseñarme los vuelos de la lista, ver si los vuelos de la lista están en el sector, etc. Bien, pues para ello el programa principal tiene que usar esta función. El programa principal me dará una lista vacía y esta función la llenará con los datos del fichero. Esta función se parece en parte a la de leer los datos de un sector, que me entregaban un sector vacío y yo lo llenaba con los datos que se leían del teclado para que el sector se pudiera usar. Ahora es muy parecido, me pasa una lista vacía y yo la lleno con los datos de los ficheros para que el programa los use como tenga que usarlos. Es una función porque va a retornar un número que va a ser un 0 si todo ha ido bien, un -1 si el fichero no existe, oye, un -2 si los datos no están en el formato esperado. Esto es típico, un código de error para ver si la operación ha ido bien, porque aquí puede haber problemas, puede haber el problema de que el fichero no me haya equivocado en el nombre, o como digo, falten datos. Muy bien, pues vamos a analizar un poquito cómo es esta función. Esta función requiere utilizar este objeto de la clase StreamReader. Esto no hay que darle muchas vueltas, ahora simplemente escribís esto, de tal manera que para abrir el fichero se hacen estas operaciones. Estas operaciones lo que hacen es leer el fichero, aquí ponemos el nombre, y si este fichero no existiese, entonces se produce lo que se llama una excepción, no encuentra fichero, es decir, el programa vendría aquí, retornaría un -1 y acabaría la función. De manera que no haría nada, porque es que no puede hacer nada, no ha encontrado el fichero. Retorna un 1 para que el programa principal vea que si hay un -1 en el resultado de la función es que no encontró el fichero y avisará al usuario como quiera avisarle. Por tanto, esta primera parte la hacéis siempre igual. Declaráis un string reader, que por cierto, para poder usar un string reader tendréis que añadir aquí este using. Los using lo que hace es indicarme qué librerías del sistema voy a utilizar. En este caso, necesito la using input-output para poder utilizar el string reader. Muy bien, pues así se abre el fichero. Cuando abrimos el fichero, fijaros que lo primero que haremos será leer del fichero la primera línea. ¿Qué es la primera línea del fichero? Pues un número, el número de vuelos. Pues fijaros cómo se lee una línea. Lee línea del fichero. Esto es muy parecido a cuando lo leíamos con console, como leíamos una línea de la consola, ¿vale? Pero no se lee de la consola, se lee del fichero. R, ¿qué es? Es este valor de aquí, el string reader. El string reader que se ha preparado aquí. Si todo fue bien, pues ya tengo el string reader preparado y leeré del fichero una línea. Como la línea contiene un número entero, lo tengo que hacer la conversión. Al leer la línea me lee el texto de la línea, pues ese texto lo tengo que convertir a un número entero para que lo guarde en el número de vuelos. Por tanto, se lee la línea que contiene un 4 y esa línea se convierte a un número entero que se guarda aquí. Aquí tendremos un 4. Ahora recorremos, damos 4 vueltas, tantas como número de vuelos tengamos, y aquí leemos la línea siguiente que contiene los datos del siguiente vuelo, el primero en este caso, los 5 datos. Bueno, pues en la línea tenemos toda la línea del fichero, los 5 datos. Y ahora esa línea la partimos en trozos. Esto es importante. Esto es un poco difícil, pero tampoco es difícil de entender. Se lee una línea que está aquí y se divide en trozos. Trozos es cortar por donde haya un blanco. Por tanto, cortará
por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y generará cinco trozos, que son los 5 datos del avión. Y preguntará, ¿han salido 5 trozos? Deberían haber salido 5 trozos. Si no han salido 5 trozos es que faltan datos y por tanto ya no hace falta que siga. Cierro el fichero y retorno un 2. Los datos no están en el formato correcto porque no hay 5 datos, no hay 5 trozos en la línea. Si todo va bien, pues entonces voy a coger, creo un vuelo nuevo, cada uno de los trozos es información del vuelo, el primer trozo, el 0, pues será la coordenada, la primera coordenada del waypoint, la y, la x y la y, la x y la y del waypoint 2, ese sería el trozo 2 y el trozo 3, y el último trozo sería la velocidad. Esos trozos, que son pedazos de esta línea, pues cada trozo habrá que convertirlo, en este caso a números reales, porque las coordenadas y la velocidad son números reales. Luego, en la posición inicial le pongo la misma que el waypoint correspondiente y el vuelo que acabo de construir lo guardo en la lista, en la posición y aumento la y para seguimos dando vueltas. Muy bien. Por último, fijaros que aquí hay un try que lo que dice viene a decir lo siguiente: intenta hacer todas estas conversiones y si hubiera un error de formato, pues entonces para, porque no podemos seguir. ¿Qué quiere decir un error de formato? Pues a lo mejor en este pedazo lo que hay es, en vez de un número hay una letra, por error hay una letra y no puede hacer la conversión a un número real. ¿Cómo voy a convertir una letra a un número real, o una palabra a un número real? Pues si eso fuera el caso, entonces se produciría una excepción de formato y saltaría aquí y retornaría un 2 indicando que ha habido un error de conversión, un error de formato. Muy bien, esto, como digo, no es trivial. Vamos a ejecutar paso a paso para que veáis cómo funciona. Pongo un punto de parada. Bueno, primero voy a hacer aquí la llamada en el programa principal. Lo voy a poner aquí. Nada más empezar, voy a poner int. Aquí en ER voy a poner el resultado de la función. La función es load flights y le tengo que pasar mi lista vacía. Como resultado de esta operación, lo que va a ocurrir es que va a llenar la lista con los datos del fichero y me pondrá aquí un 0 si todo ha ido bien, un -1 si no encontró el fichero y un -2 si había un error en el formato de los datos. Pues pongo un punto de parada aquí, pongo un punto de parada aquí porque quiero que ejecute paso a paso. Le digo que vaya hasta ese punto de parada, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, aquí de nuevo ya la variable error ya se usa aquí adelante, más adelante pues le voy a llamar con 3 R's, venga, para que no me moleste. Muy bien, ya está a punto de entrar, pues entramos con el F11 y vamos a ir viendo lo que pasa. Aquí abrirá el fichero sí que existe, no se tiene que quejar, muy bien, no se ha quejado. Y ahora vamos a ver, va a leer la primera línea, que es un 4, y ese 4 lo va a poner en la variable número de vuelos. Lo va a convertir a un número entero y lo guardará en número de vuelos. Muy bien, vamos a ver, número de vuelos, un 4, ahí lo tenemos, el 4. Vale, y ahora va a dar 4 vueltas a este bucle. Muy bien, ahora va a leer la siguiente línea del fichero. La siguiente línea del fichero son estos 5 datos. Pues vamos a ver. Ya está leído. Vamos a ver qué hay en la línea. Fijaros, en la línea, ahí están los 5 datos. Ha leído una línea, y ahí están los 5 datos. Corresponden a la línea del fichero. Eso lo ha leído bien. Ahí están los 5 datos. Muy bien. Y ahora va a trocear la lista en pedazos, cortando por donde hay un blanco. Ahora veréis, le damos al F10. Ya está, ya los ha cortado. Muy bien. Y lo ha metido en un vector de palabras, que lo declaré aquí, ¿veis? Esto es un vector de strings. Las partes de la línea es un vector de strings. Si yo miro
el vector de palabras, veo que efectivamente se ha troceado en 5 trozos. El primer trozo es un 0, el segundo un 0, un 100, un 50 y un 100. Por tanto, la línea la ha partido en 5 pedazos y cada pedazo lo ha puesto en una posición del vector de pedazos, de partes. El primer trozo es un 0, luego un 0, luego un 100, etc. Muy bien, pues ahora cuando pregunte cuántos trozos hay, pues hay 5, pues no hay problema. Hay 5, muy bien, ahora crea el vuelo y ahora va a coger y el primer trozo, recordemos que el primer trozo, el que hay en la posición 0, es un 0. Pues ese 0 lo convierte en un número real y lo guarda en la coordenada correspondiente. Muy bien, pues ahora miro yo el flight y ahí tengo ya, ¿veis? En la posición, aquí tengo el 0. Y ahora voy avanzando, va haciendo las conversiones y ahora aquí, en este punto, ya tengo las coordenadas colocadas. Y ahora lo que va a hacer es la velocidad que está en el trozo 4. Vamos a recordar, con trozo 4, ahí está la velocidad. Muy bien, pues hace la conversión y ya tenemos la velocidad lista. Ahora actualizamos la posición inicial, que son las coordenadas del waypoint 1. Y fijaros que ha podido hacer las conversiones sin problema, no ha tenido ningún error de excepción, todo estaba en orden y por tanto guarda el vuelo en la lista. Miramos en la lista, ya tenemos el primer vuelo. Ahí está. Muy bien, sumamos 1 y vamos a por el siguiente. Como veis, ahora ya le voy a poner un punto de parada aquí para que avance hasta el punto de parada. Cuando avance al punto de parada ya habrá leído todos los vuelos. Si yo miro ahora la lista como está, veo que hay 4 vuelos con los 4 que había en el fichero. Muy bien. Y ahora lo único que me queda es guardar en num el número de vuelos. Recordad, no cometer ese error. En num tiene que haber 4 para que la lista esté completa y ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Y ahora, si voy al programa principal, en error tiene que haber un 0. Todo ha ido bien. Y si miro mi lista, pues en mi lista me la ha llenado, aquí está, me la ha llenado con los vuelos correctos. Muy bien. Y ahora ya puedo mover los vuelos de la lista y hacer todas las cosas que tenga que hacer con los vuelos de la lista. Por tanto, hemos visto cómo ha funcionado la carga de una lista.